Las comunicaciones en la ribera de abajo y en el entorno también de Ribera de Arriba y también de Trubia afectaron en cierta manera al lugar en el que nos encontramos trabajando, el valle que llamamos de Las Caldas y su entorno. Aquí detrás de mí, como fondo, tenemos lo que queda del antiguo puente de Godos, o la llamada Ponte de Godos, y que en breve, por desgracia, estos restos arquitectónicos creo que van a pasar a mejor vida. Si nos fijamos, tienen una situación de ruina total y la próxima embestida del Nilo asturiano, del Nersos o del Nylon o del Nalón, que así conocemos todos, va a acabar con ellos. Sería deseable que hubiese sensibilidad por parte de la Administración del Principado, o por la parte, si no tiene competencias en estos asuntos, del Ministerio de Medio Ambiente o de Fomento, es decir, preservar lo que fueron estos restos arqueológicos. El puente de Godos data ya de la antigüedad, posiblemente sea de época incluso altomedieval, aunque los restos que conservamos aquí son prácticamente ya de la época bajo medieval e incluso de la edad moderna. El puente de Peñaflor permitía la salida de Oviedo y vadear el Nalón por esta zona, de modo que se podía llegar a Trubia y de Trubia ir ascendiendo el valle del río Trubia para por Teberga y el Puerto Ventana llegar a León, o si no también por Quirós hacia la ruta también de la llamada de la Mesa. De tal manera que fue un lugar que también permitió, es decir, comunicar también con la zona, es decir, de Grao, con la zona de Pravia, para ir también hacia el occidente de Asturias. A él estuvo también vinculado, como dicen las fuentes de la época medieval y bajo medieval, la Ponte de Gubín, que vamos a ver después, el puente de Udrión de la Barquera, y también el puente de Puerto, del que no se conserva absolutamente nada. Riadas de los años 1470, 1480, de finales del siglo XV, supusieron, es decir, la caída, es decir, de este puente, en el que trabajó uno de los arquitectos de la Catedral de Oviedo, Bartolomé Solorzano, e incluso se intentó dejar el puente como estaba en ruina para construir el famoso puente de Puerto en el siglo XVI, que tampoco se llegó a construir, porque alguna riada por aquel momento llevó las pocas obras que habían hecho. En la actualidad del puente lo que observamos son dos pilares y son los gruesos tajamares. Esos gruesos tajamares nos pueden dar una idea de lo que fueron, es decir, las fuertes riadas. Además vemos que hay un cauce muy ancho y nada más hay que recordar una de las últimas riadas, concretamente la riada del 16-17 de junio del año 2010, que llegó a cubrir toda la Vega de Vitoria y acabó con la finca de los Quilis, el desbordamiento que hubo. Eso sí que nos puede dar idea de la virulencia que tiene el río Nalón en esta parte del curso medio-bajo y las consecuencias que tuvo sobre este puente de Godos. Puente que todos los que somos de esta zona siempre hemos conocido en este estado y que en los últimos años, por desgracia, acabó prácticamente, como lo vemos ahora, amenazando una ruina total. Y que vemos que la inspiración romana es evidente, aunque nunca se puede considerar que haya sido un puente romano. Quizás en sus primeros orígenes podría ser un puente, por a lo mejor de madera, de tabla, o un puente incluso, es decir, de fábrica romana, pero lo que hoy se conserva, insisto, de época bajo medieval o época de la edad moderna. Y, como os decía, junto con el puente de Gubín, que vamos a ver ahora, el puente de la Carril, que desapareció ya en término de Grao, y el puente de Peñaflor, que es del siglo XII, y quizás fue el puente de Peñaflor el causante de que las destrucciones de este puente y del de Gubín no tuviesen los dineros suficientes, porque se destinó a la fábrica de cruzar el río Nalón por esa garganta que tenemos en Peñaflor. El paso del río Nalón desde la margen derecha a la margen izquierda, aparte de los dos puentes que ya vimos
anteriormente, también fue por el famoso puente de Puerto. Aunque lo que tenemos detrás de nosotros es el puente de Fornos o el puente de Fuso de la Reina de 1903, pues previamente, más o menos donde estamos nosotros, un poco más abajo, hubo otro puente que fue el famoso puente de Puerto. Puente de Puerto del que tenemos información, afortunadamente, con un legajo y con un diseño en el Archivo Municipal de Oviedo y que mostramos también en este vídeo. Se disputó el paso del Nalón en Soto de Ribera o en Puerto y al final triunfó Puerto, a pesar del inconveniente de la Peña Avís, que también pareció ser un inconveniente en 1903, pero al final, como decimos, se apostó por Puerto. El puente de Puerto, como se puede contemplar en el vídeo, el original era de cantería, era un puente, es decir, con dos pilares que casi en el dibujo podemos decir que se asemejan al pilar que tenemos en este puente de Fornos o de Fuso, achaflanados, sin tajamares, porque no se ven bien. De todos modos, con ese chaflán hacía que el agua en las avenidas no irrumpiese con tanta fuerza en el pilar y lo mantendría. Pero desgraciadamente no debieron ser muy consistentes porque en el año 1602, cuando estaba prácticamente todo ya a punto de finalizar para poder usar el puente, ese puente fue derribado por una riada y no se volvió a reconstruir. ¿Por qué no se volvió a reconstruir? Por la carestía y porque el siglo XVII fue un siglo enormemente de crisis, sobre todo en España, y cómo no iba a ser en Asturias, que siempre la crisis nos pegó desgraciadamente mucho más fuerte que en otros puntos del país. Por lo tanto, a partir de ahí, el paso del río Nalón se hizo mediante el sistema de barcas a las que ya aludimos anteriormente. Y aquí tenemos un topónimo aguas abajo, 1 kilómetro escaso, aproximadamente el famoso barco de Puerto o la barca de Puerto, por la cual en su momento, a finales del siglo XVIII, Jovellanos pasó para llegar a León desde Asturias, atravesando el río Nalón por aquí y llegando a Proaza, Teberga y por el puerto de Ventana.